Mucha atención porque lo que sucedió el día de hoy con Néstor Morales y su medio de comunicación y el programa que tiene en las mañanas fue realmente vergonzoso, pero que dejó en evidencia cómo trabajan de la manito literalmente los uribistas, los políticos uribistas y los diferentes medios de comunicación tradicionales. Estos medios que tratan de posar como medios objetivos y medios que por supuesto están, comillas, informando a la ciudadanía, pero que por supuesto tienen una agenda política detrás, unos intereses políticos o económicos detrás. Y eso fue lo que dejó en evidencia el propio gobernador uribista de Antioquia, Julián Andrés Rendón. Esto, pues, confesando literalmente que la idea de la rebelión en contra del presidente Gustavo Petro salió de la mesa de Blue Radio, o por lo menos salió de parte de uno de los miembros de la mesa de Blue Radio. Un tema supremamente vergonzoso. Lo curioso es que Héctor Riveros, quien es la persona a la cual termina haciendo referencia Julián Andrés Rendón, estaba opinando sobre el decreto de emergencia económica de manera objetiva y digamos como un analista o un experto sobre el tema. Y Héctor Riveros estaba afirmando que tenían todo el derecho los gobernadores de rebelarse en contra del presidente Gustavo Petro y el decreto que por supuesto se dictó en medio de la coyuntura de la emergencia económica que determinó el presidente Gustavo Petro o el gobierno nacional. 3 segundos después, 3 doritos después, el gobernador de Antioquia dice: gracias, Héctor, porque la idea la sacamos de tu parte. Del mismo personaje que trabaja en la mesa de Néstor Morales. Increíble. Hasta Sandra Borda, que tengo muchas diferencias con Sandra, que va asombrada a ella. Esto que estoy oyendo en Blue es un clásico como ninguno. El analista, ¿no?, y el panelista habla con objetividad de la estrategia de los gobernadores, muy imparcial y riguroso el señor, habla así de referencia a Héctor Riveros, y acto seguido sale un gobernador, el de Antioquia, a contar que el analista fue el de la idea de la rebelión y los asesoró directamente. Increíble, amigos, increíble. Es que esto deja en evidencia el matrimonio que tienen algunos medios de comunicación tradicionales con los políticos uribistas y cómo trabajan de la mano. O sea, los políticos uribistas le dan todo el insumo a los medios para que los medios terminen haciendo lo suyo y pues bueno, terminan haciendo papelones como este. Este papelón de Néstor Morales es otro de tantos, ¿no?, que ya hemos visto. De tantos que ya hemos visto. Miren esto. Acá, en este primer fragmento, se escucha a Héctor Riveros hablando como un experto, ¿no?, como un analista, diciendo no, es que los gobernadores tienen todo el derecho y demás. Miren esto. A ver, Héctor, lo escucho sobre el tema de la rebelión. Iba a decir que no podemos perder de foco la discusión central en el caso de la declaratoria de estado de emergencia, que es que hay una usurpación de funciones del gobierno al Congreso de la República. La discusión no es si se va a vender más o menos aguardiente. Eso es una discusión colateral. Ese es un daño, ¿cómo llaman eso en el conflicto armado? Un daño colateral. Pero no, el daño verdadero y el que hay que remediar pronto es que el gobierno decidió decretar y modificar decretos que el Congreso había negado por una decisión política mayoritaria y absolutamente legítima, y el gobierno decidió usurpar esa competencia. Entonces, esa tiene que ser la discusión, porque aquí nos estamos volviendo a perder, igual que ayer y antier nos perdíamos en si era que la situación fiscal era grave y a cuánto interés se endeudaba el gobierno y no sé qué. No, es que todas esas discusiones se dieron al interior del espacio democrático que está diseñado para eso, que es el Congreso de la República, al que el gobierno llevó unas propuestas de remedio que al gobierno le parecían buenas y el Congreso decidió rechazarlas y por lo tanto el gobierno no las podía adoptar. Eso es lo más importante, Néstor, creo yo. Pero lo segundo, ya en relación con el camino que están buscando los gobernadores y que ha anunciado el gobernador de Antioquia. Y habla como si él no tuviera algún tipo de injerencia en la decisión que están tomando los gobernadores, ¿no? Ataca primero al gobierno nacional en su calidad de panelista de este medio de comunicación, el señor Héctor Riveros. Paso seguido, habla como un ajeno a la situación, como un tercero que no está involucrado en las decisiones de los gobernadores, diciendo, es que frente a esto también quiero hablar. Miren, y lo hace de verdad con una tranquilidad que asombra. Por ejemplo, para contestarle a Víctor, en realidad lo que ocurre con el papel de los departamentos en materia de impuestos de licores, de tabaco, etcétera, es que este decreto le impuso una especie de tarea de recaudador. Es decir, hay una parte de esos impuestos que los departamentos recaudan y deben pasárselo al gobierno nacional. Y es en ese momento, en esa actuación administrativa de recaudo, cuando el departamento puede decir, bueno, no, yo no recaudo ese impuesto porque yo creo que como se decretó
es inconstitucional. Es ahí en ese momento. Entonces, no es que los gobernadores vayan a decir que no se aplica el IVA o que... No, los gobernadores cuando tienen que recaudar impuestos dejan de recaudar. El IVA lo recaudan los comercios. Claro. Y ahí es donde nace mi duda. El comercio recauda el IVA, el impuesto al consumo se lo transfiere directamente a la DIAN. Es un recaudo nacional. En este caso, los aguardientes, ¿cómo sería? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, Héctor Riveros, hablando como un experto, analista, reitero, sobre este tema, como si no tuviera, ajeno a la situación, ajeno a la decisión que están tomando los gobernadores, por supuesto defendiendo la rebelión de los gobernadores, de algunos de los gobernadores en contra del presidente Gustavo Petro, atacando al gobierno nacional, en fin. Digamos que hasta ahí la situación normal, un típico programa matutino por parte de la mesa de Néstor Morales. Normal, o sea, esto es el pan de cada día por parte de ellos. Pero no esperaban que el gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, se le saliera del libreto y que contara lo que él denominó una infidencia. Miren esto. Gobernador, primero quisiera preguntarle si esto nace en una pelea política suya contra el presidente Petro, que es la tesis que he escuchado de algunas personas. No, Néstor, incluso le voy a contar una infidencia de cómo nació esto. Yo estaba, en esta semana he estado tratando de entender muy bien la afectación que implicaría para la gobernación de Antioquia no solo el subir el salario mínimo en 5 veces la inflación causada, sino los decretos de finales de año de emergencia económica. Y en esa discusión, donde encontramos que la afectación podría ser superior al 1.500.000.000.000 para el departamento de ambos decretazos, pues Eugenio Prieto, que es nuestro director de planeación, ex senador de la República y un buen amigo del doctor Riveros, nos dijo, hombre, el doctor Riveros tiene una posición muy importante, porque ha escuchado lo que hemos expuesto nosotros, y es invocar esa posibilidad de la excepción de inconstitucionalidad. Y entonces, hablando con el doctor Riveros, nosotros decidimos exponer precisamente esa causa, esa posibilidad tan potente que teníamos los gobernadores para defender no solo los intereses de los departamentos apegados a la Constitución, sino para reencauzar esta discusión dentro del ordenamiento jurídico. Esta es una figura que nos contaba ayer el doctor Riveros que existe en Colombia desde hace más de un siglo. Y a eso fue que nos apegamos nosotros, a la misma Constitución. Gobernador. ¡Qué vergüenza! Esto es un papelón, amigos. Esto que acabamos de ver es un papelón. Uno más, por supuesto, del señor Néstor Morales. Reitero, es una vergüenza que salgan a hablar de manera objetiva e imparcial alrededor de esta situación personajes como Héctor Riveros. Quien pues terminó asesorando a los gobernadores, diciéndoles, oiga, yo tengo una posición jurídica frente a esto que les podría interesar a ustedes, y es porque no se insubordinan, porque no se rebelan ante el gobierno nacional, no acatan el decreto de emergencia económica, decreto con fuerza de ley, entre otras cosas, y generan una disputa con el gobierno nacional. También pues hay que advertirlo en plena campaña política, porque esto también tiene unos tintes políticos, evidentemente. Pero esta es la manera como pues engañan a la ciudadanía, a los colombianos. Personas que, reitero, se muestran como imparciales, objetivos, pero que no lo son, es la realidad. No lo son, porque son personas que terminan respaldando y asesorando a los gobernadores o políticos uribistas. De hecho, miren esto, porque se los quiero mostrar también. Espinosa salió a hablar sobre este tema, o le respondió un trino a Héctor Riveros, precisamente, de la siguiente forma. A ver, miramos el trino de Espinosa. Acá está el de Héctor Riveros, hace 22 horas. Este era el mismo ministro que invocaba la excepción de constitucionalidad para desconocer la decisión del Congreso de negar la convocatoria a una consulta popular. De hecho, Héctor Riveros está tratando de confundir peras con manzanas. Pero bueno, esta fue la defensa también en redes sociales que hizo Riveros, el de la infidencia del gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, en sus redes sociales, ¿no? Esta es la crítica que hizo. Y le contesta Espinosa de la siguiente forma. Algunos constitucionalistas nos dicen, 2 puntos, la excepción de inconstitucionalidad como la usó el gobierno estaba frente a un acto administrativo del Congreso y eso no tiene rango legal, como sí lo tiene la declaración de la emergencia económica. Por lo tanto, no es lo mismo. Reitero, Riveros, el analista experto de Néstor Morales,
asesor de los políticos uribistas, de los gobernadores, entre esos Julián Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, y que se muestra como objetivo, imparcial, impoluto, entre otras cosas también, pues está confundiendo peras con manzanas. Porque no es lo mismo lo que se hizo alrededor de la excepción inconstitucional del acto que atravesó el Congreso de la República versus lo que expidió el decreto de fuerza de ley que expidió el Gobierno Nacional. Increíble, ¿no? Un papelón. O sea, lo de Blue hoy terminó siendo un papelón. Increíble. Ya no sorprende, pero es un papelón más. El Gobierno Nacional, a través del Ministro de Justicia, anunció acciones jurídicas contra los gobernadores que vayan a desconocer la emergencia económica. Como advertíamos, esto podría tener consecuencias tanto fiscales para los gobernadores, pero también disciplinarias, donde la Procuraduría ya debió haberse pronunciado, no lo ha hecho, aperturando unas investigaciones contra estos gobernadores de oficio. No lo ha hecho. Y por supuesto también podría tener unas consecuencias penales, porque estaríamos hablando que los gobernadores estarían prevaricando, nada más y nada menos, y violando lo que establece el artículo 215 de la Constitución Política, también que refiere al decreto de emergencia económica. Esto fue lo que dijo el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidalgo, quien confirma que el decreto de emergencia económica se tiene que aplicar y que desde el Gobierno Nacional el presidente Gustavo Petro va a desprender las acciones jurídicas que correspondan para que pues, esto se logre. Es que aquí no puede ser que un gobernador, porque amaneció de mal genio o la razón que sea, pues decida inaplicar un decreto que tiene fuerza de ley. El orden constitucional lo hacemos valer y lo queremos seguir respetando. Desafortunadamente, hay gobernadores en este país que pretenden no solamente usurpar funciones de la Corte Constitucional, sino además defender a quienes. El decreto de emergencia económica se tiene que aplicar. De las acciones administrativas que lleven a cabo desacatando la Constitución estos gobernadores, se desprenderán las respectivas acciones jurídicas por parte del gobierno. Seguiremos haciendo valer la Constitución Nacional. Ahí está, ¿no? Esto fue lo que dijo pues el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidalgo. Y yo creo que está bien. O sea, finalmente los gobernadores no son la Corte Constitucional. Es posible que el decreto de emergencia económica que emite el presidente Gustavo Petro se caiga. Es posible, porque lo tiene en sus manos el señor Carlos Camargo, un magistrado que llegó ahí con el respaldo de una cantidad de mermeladas, según se generó o se conoció a través de diferentes denuncias, burocracia que le entregó no solamente a los congresistas que lo terminaron eligiendo, sino burocracia que también previamente le había entregado a algunos magistrados de las altas cortes. Es decir, es un tipo que llegó con muchas irregularidades en ese momento, pero que llegó también con el respaldo de la extrema derecha, y él es el que tiene en este momento el conocimiento del decreto de emergencia económica. Guste o no, pues también así funciona el sistema de pesos y contrapesos, las reglas democráticas y demás, con muchas imperfecciones, muchas irregularidades, pero pues es lo que hay, ¿no? Por eso necesitamos mayorías en el Congreso para que pues no empiecen a hacer esas triquiñuelas o jugaditas como las que hicieron con Carlos Camargo. Y puede ser que Carlos Camargo lo tumbe, pues es magistrado de la Corte Constitucional, reitero, guste o no en este momento. Pero los gobernadores no pueden usurpar las funciones de la Corte Constitucional, no pueden. Hay una separación de poderes. Lo dije yo, creo que ayer en un video, pero también lo dije en un trino a través de mi cuenta de X, Daniel Monroy H. Tanto que le dijeron al presidente, jodieron al presidente Gustavo Petro que usurpaba funciones, lo calumniaron una y otra vez de esa forma, que no respetaba la separación de poderes, etcétera, etcétera. Bueno, no me carga aquí ya X, que está brindando como fallas el día de hoy. Tanto que decían que el presidente estaba respetando las funciones de, yo qué sé, acá está. Decían que el presidente Gustavo Petro respetaba la separación de poderes, que le estaba quitando funciones al Congreso, que le estaba quitando funciones a las altas cortes, etcétera, ¿no? Pero hoy los gobernadores de Antioquia, del Valle y otros se creen Corte Constitucional y deciden qué normas aplicar y qué normas no aplican. Se les termina cayendo el show, literalmente, y se les termina cayendo la máscara, porque si alguien ha demostrado a lo largo de la historia un irrespeto frente a la separación de poderes, hasta chuzando magistrados, por supuesto a través de GIS, política y otras cosas similares, pues ha sido el uribismo. Y se hacen llamar centro democrático y defienden la institucionalidad y demás. No, ellos no defienden la institucionalidad. Por el contrario, son los que más la han atacado a lo largo de la historia de nuestro país.